corazón es poder traer un mover de Dios sobre nuestra nación, sobre Colombia. Creo que la manera en que tenemos que hacerlo es justamente buscando el rostro del Señor. La palabra dice que si le buscamos de todo corazón, le hallaremos. Pero cuando hablamos a veces de oración, de intercesión, no sé cómo será en su iglesia, pero normalmente en las iglesias se piensa que son las abuelitas las que tienen que interceder, o es el ministerio del chisme, porque ahí se juntan la semana a decir, no es por hablar mal del hijo del pastor, pero vamos a orar por él porque me contaron esto y no sé qué más cosas, y ahí comienza todo el tema. Pero yo he encontrado que la oración que encuentra ese deleite, ese realmente conocer al Señor y realmente uno poder acercarse, es lo que transforma primero nuestra vida. Creo que la mejor forma que podemos traer cambio en una persona es cuando esta persona se acerca a Dios y Él transforma su vida. Por eso en nuestro ministerio hablamos de conectar personas con Dios, porque al conectarlas, ellos van a lograr una transformación en su vida. Y creo que cuando nosotros cambiamos, comienza a cambiar los que están a nuestro alrededor. Si realmente cambiamos, algo ocurre en nuestra vida, yo estoy seguro que mucha gente va a comenzar a ser tocada y a ser transformada. Entonces yo creo que nuestro sueño es que se despierte ese mover de oración, ese mover de intercesión, ese mover de adoración a través de nuestra nación, porque sé que eso es lo que va a lograr una nación totalmente cambiada, las naciones de Latinoamérica, que son nuestro reto. ¿Cuántos creen que podemos hacerlo? Ahora, podemos hacer muchas cosas. Creo que hay un montón de cosas que podemos hacer en ese sentido, pero justamente estaba leyendo en estos días algo que me impactó mucho, y es el hecho de ver que cada vez las personas buscan más poder sobresalir en determinadas áreas. El problema es que hay demasiada gente en cada área buscando sobresalir, y se ha caído que en esta etapa de la sociedad es una sociedad en la cual la gente es muy dispersa. La gente hace demasiadas cosas, lo cual significa que la inmensa mayoría de personas están en el promedio y no sobresalen. Están ahí, como entre el montón de muchas personas haciendo determinadas cosas. Un ejemplo de eso, por ejemplo, ¿cuántos jóvenes en Colombia, en el mundo, aspiran a ser Messi o a ser como Cristiano Ronaldo, como James? Hay millones de niños anhelando eso. El tema es que no todos van a alcanzar, no todos van a sobresalir esa dimensión. Y entonces se comienzan a preguntar, mucha gente se pregunta y los estudios se preguntan, ¿qué hacer para empezar a sobresalir? A como tener una forma en que podamos hacer influencia, a que no caigamos dentro del promedio. Y se ha descubierto que aquellas personas que encuentran una cosa a la cual se le dedican de todo corazón y desarrollan toda su habilidad, son las que comienzan a sobresalir, que necesitan solamente una cosa. Entonces el ejemplo de esta empresa Star Wars, que es la de las películas y toda esa cuestión, ellos venden un montón de mercancía, venden un montón de juguetes y películas y todo esto, pero en realidad el fuerte de ellos, lo que hace que todo se mueva, no es que vendan juguetes o vendan las películas. La clave de ellos es hacer la película. Ellos saben que si hacen la película se encargará de hacerles vender toda la mercancía que tengan e inclusive van a vender copias de esa película, y eso es lo que les genera recursos. Entonces han encontrado la cosa que hace la diferencia, la cosa que hace que todo funcione. Tal vez ustedes lo vieron de nadador famoso, Michael Phelps, que él sobresalió, fue el medallista olímpico más increíble. Y muchos se preguntan, ¿qué hace que este hombre sobresalga? Y muchos dicen, claro, tiene talento, tiene la habilidad, pero muchos otros nadadores también la tienen. Pero muchos descubrieron que la diferencia la empezó a marcar él en el hecho de que la mayoría de atletas practicaban 5 días a la semana. Y él se propuso practicar 7 días a la semana, 2 más que todo el resto. Eso significaba 8 días al mes. En 52 días estamos hablando de casi 200 horas más. Y por dedicarse solamente a hacer esa diferencia, lo convirtió en una de las personas más sobresalientes en el deporte, en la natación específicamente. Entonces yo simplemente lo que quiero enfatizar es que dentro de la iglesia hacemos muchas cosas. Podemos tener montones de programas, de actividades. La pregunta es, ¿cuál sería esa cosa
esa cosa que haría la diferencia, que marcaría nuestra sociedad, que transformaría nuestra juventud. Y yo sé que podemos hablar de una infinidad de cosas, pero la Biblia nos enseña que existe una cosa que puede hacer la diferencia. Y yo quiero que usted la lea conmigo. Está en Salmo capítulo 27, el verso 4. El rey David, en un salmo de adoración, de exaltación al Señor, sobre todo de expresión de confianza, él nos habla de esa cosa que marcaría la diferencia. Una cosa he demandado al Señor, esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su santo templo. ¿Cuál es la cosa que David cree que es la clave? Él pide una sola cosa. ¿Cuál es? No los escucho. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que cree David que puede hacer la diferencia? Estar en la casa de Dios. Así que yo quiero hablar esta noche justamente de esa cosa que puede marcar la diferencia en nuestra vida. Nos puede marcar la diferencia como iglesia, que nos puede llegar a marcar la diferencia en todos los aspectos de nuestro ser. Y esa sola cosa es que nosotros seamos capaces de estar en la casa de Dios, en la presencia de Dios. Uno cuando mira a su alrededor y uno se da cuenta de la vida de David, por ejemplo. David era una persona como nosotros, tenía luchas, desafíos, conflictos. Yo cuando leo la historia de David siempre me impacta la cantidad de enemigos que este señor tenía, la cantidad de broncas, de problemas en que se metía, no solamente en la guerra, en la batalla, sino también con enemigos que se levantaban, aún líos en su propia familia. Y la Biblia nos muestra a David como un hombre que tenía muchas dificultades y que pasó por situaciones complicadas, pero uno le impacta todo lo que este hombre pudo hacer, la forma en que él logró honrar al Señor, la forma en que llevó su nación a otra dimensión. Y uno puede hablar de las muchas cosas que David tenía, pero David nos revela la clave de lo que realmente él consideraba la diferencia. Cuando él comienza el salmo, comienza diciendo: Dios es luz, Dios es mi salvador, Él es el que me ayuda, se puede levantar un ejército, puede venir todo lo que venga, pero yo no voy a tener miedo, yo no me voy a amedrentar ante eso, voy a enfrentar a mis enemigos y yo los voy a ver cómo uno a uno queda derrotado y yo voy a obtener la victoria. Y luego enseguida dice: porque una cosa he deseado, y es estar en la casa del Señor. ¿Cada cuánto? Todos los días. Y dice específicamente con un propósito, con una razón específica. ¿Cuáles son? Contemplar su hermosura e inquirir en su santo templo. Vamos a ver ahorita eso, pero rápidamente lo que les quiero decir hoy es: David tenía una profunda confianza en Dios, una fe que le llevaba a enfrentarse a gigantes, a ejércitos más grandes que su propio ejército, a enfrentar unos desafíos que el común de las personas no aceptaría. Y uno se puede preguntar, ¿qué era lo clave de David? ¿Por qué él tenía esa fe? ¿Por qué tenía esa confianza? Y a veces nosotros pensamos que como que hay personas que Dios los dota con una fe o con unos dones que nosotros no tenemos forma de accesar a ellos, de lograr unas victorias como las que tenía David. Pero David nos comienza a decir que la clave era, para él tener esa fe, esa confianza, el saber que el Señor lo levantaría, el Señor que lo pondría en alto, el Señor derrotaría a sus enemigos, que él cantaría en el templo de Dios con alegría porque tendría la victoria. La razón es: yo sé pasar tiempo en la presencia de Dios. Esa era la clave. Él sabía pasar tiempo en la presencia de Dios. Cuando hablamos de pasar tiempo en la presencia de Dios, nosotros sentimos que sí, esa es la clave. ¿Cuántos creen que la oración es la clave para hacer la diferencia en muchas cosas? Yo creo que la mayoría lo creemos. El problema es que no encontramos la dinámica que nos permita a nosotros realmente deleitarnos en la oración, como dice la Biblia que David encontraba en la oración ese deleite. Pero la razón es porque básicamente David sabía que Cristo, que Dios era la fuente, que Él era la respuesta, y que a no ser que buscáramos al Señor, no tendríamos todo lo demás que estamos anhelando y soñando. Que por lo tanto la clave es: si yo me encuentro con Dios, si yo encuentro estar en su presencia, lo puedo ver, lo puedo contemplar, entonces todo lo demás se va a solucionar. Ahora que falleció Billy Graham, que fue uno de los oradores más reconocidos en el mundo, se considera que es el evangelista que a más personas le ha predicado en todo el mundo. Yo leí su biografía, y en una parte de su biografía él cuenta cómo cuando tenía que ir a predicar a Londres, y en Londres no lo querían ver ni en pintura, los periódicos hablaban peste de él,
Hablaban de que iba un americano a ganar a los ingleses. Y justo cuando él iba en un barco rumbo a ese lugar, se desató toda una polémica porque alguien se había equivocado en un escrito que él hizo y de alguna manera ofendió a un partido político en Inglaterra. En medio del viaje él se enteró de todo el lío, no lo querían recibir en Inglaterra, los periódicos estaban diciendo que se devolviera, los políticos de ese partido estaban que querían echarlo fuera del país. Y él dice que fue un momento de crisis, de angustia, pero él dice, la única forma en que pude enfrentar todo esto y superar todo esto fue volverme al Señor en oración, buscar su rostro y tomar de él las fuerzas. Luego se bajó del barco, tuvo que enfrentar la prensa, los políticos, luego una campaña que duró casi mes y medio. Pero al final de todo fue la victoria, miles de personas convertidas al Señor, los periódicos ahora hablaban bien de él, los políticos querían comer con él, y él dice, no fue mi capacidad, fue el hecho de, en el secreto con Dios, logré la transformación de todas las cosas. Y saben, hermanos, yo soy de los que creo, la certeza en mi corazón, que algo cambia cuando nos conectamos con la presencia de Dios. ¿Cuántos creen que eso es así? Pero a veces como que vimos que es un momento, como ese que algo especial, un evento y ahí me conecté. Vino determinado predicador o cantante, ahí me conecté con Dios. Pero lo que la Biblia nos dice es que nosotros podemos conectarnos con Dios de una manera continua, día tras día, y vivir en esa unción, vivir en esa capacidad de tener su sabiduría, su entendimiento para poder avanzar hacia lo que Él quiere en la extensión de su reino. Y nosotros debemos entender que solo en Cristo, solo en ese deleite, en esa relación íntima con Él, es que nuestra vida es transformada, nuestra familia es cambiada y podemos empezar realmente a hacer una influencia en nuestra sociedad. ¿Cuántos creen que Colombia necesita gente que influya en ella? Y nosotros podemos convertirnos en eso si empezamos a buscar a Dios con todo el corazón. Pero para lograr esa única cosa es tomar esa decisión de decir, Señor, yo realmente quiero, como prioridad, escúchame bien lo que estoy diciendo, como prioridad, conectarme contigo. Conectarme realmente contigo. A veces nosotros cristianos somos muy dispersos y hacemos un montón de cosas. Obviamente hay que hacerlas. O sea, tenemos familia, tenemos trabajo, tenemos un montón de cosas, pero es un tema de prioridad. ¿Qué es lo más importante? Y a veces el conectarnos con Dios, el estar en su presencia, se convierte simplemente la última opción en medio de la desesperación. ¿A qué me refiero? A que realmente yo busco a Dios con todo mi corazón y con ayuno y todo. Cuando viene la angustia, cuando siento que el enemigo está desbaratando mi hogar, ahí sí comenzamos a buscar de Dios. Pero David era un tema de un estilo de vida. Él anhelaba todos los días conectarse con el Señor. Y también habla de que él encontraba un deleite en eso. No tiene por qué volverse una carga. Pero para que nosotros podamos entrar en esa dimensión del deleite con Dios, tenemos que saber qué hacer cuando estamos en esa presencia de Dios. Yo creo que lo primero que David dice es, una cosa he deseado, es estar. La palabra estar tiene que ver con habitar, sembrarme, plantarme en tu casa. Uno de los anhelos de David era poder hacer lo que hacían los sacerdotes, vivir constantemente en la presencia de Dios, ministrar constantemente en la presencia de Dios. Cuando a mí una persona me llamó y yo le conté a esta persona que yo venía buscando de Dios y todo eso, me dijo, César, ¿por qué no vas a Kansas? Yo le dije, ¿a qué? Y le dije me dice él, porque allá hay un lugar donde se puede orar y Dios te puede hablar en ese lugar. Y me contó que oraban 24 horas al día, 7 días a la semana. Yo dije, qué vaina tan aburridora. ¿Cómo hacen para mantener oración sin parar? Pero yo estaba con un hambre de Dios que yo dije, yo voy. Y fui. Y para mí, les digo, hermanos, ir en la madrugada. Nosotros llegamos a las 12 de la noche y empezamos a orar porque teníamos esa libertad. Y 2 cosas me marcaron. Recuerdo que un día yo estaba orando ahí desesperado, Señor, ayúdame, no sé cuánto. Se me acercó uno de los intercesores de la casa de oración. Abrió un versículo en la Biblia que está en Hebreos y me dice, porque no has entrado en el reposo del Señor. Y yo pensaba, ¿qué reposo ni qué nada? Aquí hay que guerrear, hay que patear. Sí, yo venía de ese contexto de aquí es peleando, aquí es pidiendo y que Dios responda. Esa era mi mentalidad. Y él trató de explicarme del reposo, de la tranquilidad, de todo esto.
pero yo no lo podía agarrar. Cuando tuve un momento de una conversación con Mike, él me dijo, mira, la clave de todo esto es el deleite. El deleite. Y yo le dije, pero ¿cómo puede encontrar uno deleite? Si es que uno está en la oración es peleando, pidiendo a ver qué Dios suelta para poder nosotros extender el reino. Sí, eso era lo que yo pensaba. A mí me enseñaron, Dios agarra las cosas así. Y cuando Él te quiere algo, te estira la mano, pero no abre la mano. Y tú tienes que, a punta de oración y ayuno y clamar y gemir, le vas abriendo la mano hasta que al fin lo suelta. Ese era mi concepto. Pero cuando empecé a entender que Dios se deleita en que nosotros lo busquemos y nosotros nos convertimos en el deleite de Él, para mí fue un total cambio en la oración. Yo empecé a disfrutarlo. Yo antes buscaba versículos en la Biblia para saber cómo darle al diablo, cómo Dios te me tienes que responder eso porque tú lo prometiste. Pero luego empecé a leer la Biblia como una forma de ver a Dios, de verlo. Por eso dice David, contemplar, dígalo conmigo, contemplar. ¿Qué tenemos que hacer? Contemplar. Contemplar, la palabra tiene que ver con ver. Y yo sé que me estoy refiriendo a verlo físicamente, pero en realidad empezamos a ver a Dios cuando empezamos a ver sus atributos, ver la hermosura de su amor, de su santidad, y comenzamos a declararla y a confesar. Algo comienza a pasar en nuestro interior. A mí me sirvió mucho el pasaje de Moisés. Cuando Moisés le dice al Señor, muéstrame tu gloria, Señor. Yo quiero ver tu gloria. Y el Señor le dice, no vas a ver mi rostro, te voy a mostrar mi espalda. Yo dije, bueno, la espalda es algo. Y yo esperaba que cuando el Señor le mostrara la espalda a Moisés, y dice, Moisés comenzó a proclamar a Dios cuando lo vio pasar. Y él estaba mirando la espalda de Dios, pero no dice, oh hermosas costillas, qué columna vertebral tan recta, qué omoplatos tan hermosos. No, comienza a decir, Jehová, Jehová, poderoso, grande en misericordia, que perdona la iniquidad. En ese momento, ¿qué vio Moisés? Los atributos de Dios, su carácter. Y él comenzó a emocionarse con eso, que comenzó a declararlo en voz alta. Y yo le digo una cosa, después de eso, Moisés bajó del monte, siendo otro hombre, con una capacidad superior para guiar todo un pueblo a través del desierto. Y yo soy de los que creo que cuando nosotros realmente miramos bien la palabra y nuestros devocionales tienen sentido, venimos a la casa de oración y abrimos la palabra y buscamos realmente los atributos de Dios, las excelencias de Cristo, hermano, usted comienza a sentir que Cristo está ahí y que es real por lo que dice la palabra, y que cuando Él te habla que te ama, tú experimentas el amor de Dios. Cuando Él te dice que es misericordioso, tú experimentas esa presencia del Dios que tiene misericordia porque lo contemplas. Es triste, pero en esta época la gente tiene ese afán de tener información. Y reciben información. Hay gente que sabe los atributos de Dios de memoria, pero los experimenta, los disfruta, se deleita en el Señor en eso. No, se lo sabe porque hay que enseñárselos a otro. Hay que tener discusiones teológicas y un montón de cosas. Pero no hay el deleite, el sentir que estás aquí. Y Señor, que aquí me la puedo pasar el resto de mi vida porque te estoy contemplando. Y cuando tú contemplas a Dios, yo te digo, nunca tu corazón volverá a ser el mismo. Nunca. Mire usted la Biblia y todas las personas que realmente se encontraron con el Señor nunca volvieron a ser las mismas. Por eso cuando una persona me dice a mí, no, yo conocí al Señor o yo me encontré con el Señor, pero mi vida no ha cambiado, yo digo, ¿quién sabe con qué Señor se encontró? Porque cuando uno se encuentra realmente con el Señor Jesucristo, hermano, la vida de uno no quiere otra cosa que vivir para Él, encontrar ese deleite en Él. Y me encanta cuando dice, podemos inquirir. Yo soy adicto a aprender, yo quiero saber cosas. Y a mí me encanta cuando la Biblia me dice, puedo preguntar. La palabra inquirir tiene que preguntarle a Dios. Él nos va a revelar, nos va a enseñar, nos va a mostrar cosas que no entendíamos antes. Y empezamos a disfrutar también de esa dirección del Espíritu Santo, de ese conocimiento.
Pero no es un conocimiento que te lleva a envanecerte, que ya yo sé más que todos los demás. No, es un conocimiento que te lleva a vivir. Por eso las personas que están en el deleite con Dios, en la presencia de Dios, son la gente que luego, en cualquier espacio donde están, en su trabajo, en la casa, simplemente viven de una manera que tocan la vida de otros. ¿Me está escuchando o no me está escuchando? Por eso, hermanos, les digo que después de que yo conocí esto de la oración, la intimidad, la casa de oración, yo decía, Señor, ya no quiero otra cosa distinta. Y cuando uno lo entiende, entonces ahí comienza uno a ver el cambio. ¿Saben, hermanos? Yo desde antes tenía el tema de la oración. Nosotros hacíamos 12 horas de oración seguidas cuando estábamos en el Coliseo del Campín. Juntábamos 15,000 jóvenes, 12 horas orando. Mi esposa, los domingos en la mañana, convocaba a todo el mundo, 5 de la mañana, a orar antes de nuestras reuniones. Y fácilmente iban 1,000, 2,000 jóvenes a orar. Y fue una forma en que Dios abrió la brecha en muchas cosas. Pero yo siento en mi corazón la tristeza de no haber podido llevar a muchas más personas a que no se quedaran simplemente en la oración que piden, la oración que constantemente busca lo mío, lo que yo necesito, que Dios me responda, sino aquella que también produce gozo, produce paz, produce la alegría que es poder contemplar al Señor. Pero yo creo que tenemos todavía la oportunidad y yo veré a miles en el nombre del Señor Jesucristo buscando su presencia. ¿Cuántos lo creen de corazón? Entonces, creo que básicamente si nosotros comprendemos que ahí está la fuente, esa es la única cosa que necesitamos hacer, hay que sabernos conectar. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Yo creo que la primera cosa es tomar la decisión. Yo voy a habitar en la presencia de Dios. ¿Cuánto le gustaría habitar en la presencia de Dios? Y ese habitar en la presencia significa donde quiera que yo vaya. Y obviamente la casa de oración se vuelve ese espacio en el cual nosotros venimos y nos conectamos. Y mantenemos el fuego encendido en el altar. Pero no significa que solamente me conecte aquí, sino que yo, donde quiera que yo vaya, lleve esa presencia de Dios. Lleve esa conexión con Él. Uno de mis héroes de la Biblia es Elías. Y la frase, eslogan de Elías, ¿cuál era? Vive el Señor en cuya presencia estoy. ¿Qué decía Elías? No los escuché. ¿Qué decía Elías? Vive el Señor en cuya presencia estoy. Qué chévere sería nosotros en todo lugar. Vive el Señor en cuya presencia estoy. Y el jefe me mandó llamar. Vamos a ver qué quiere el jefe, vamos a ayudarle. ¿No tiene temor de que lo eche el trabajo? No, vive el Señor en cuya presencia estoy, que las que sea va a ser bienvenido. Y yo voy a salir adelante. Y creo que cuando nosotros aprendemos en esa presencia de Dios, no solamente viviremos con confianza, con seguridad, con autoridad, con propósito, sino también adicional a eso, creo que viviríamos mejor en santidad. Porque creo que pecamos y nos desviamos del propósito de Dios cuando nos olvidamos que estamos en la presencia de Dios. Pero si yo sé que está ahí de continuo y que Él me está viendo y que Él se deleita en mí, yo creo que todo ese tema de pornografía, adulterio y un montón de cosas no nos arrastrarían. Y yo me conozco. Y yo sé que cuando uno comienza a aflojar en esa intimidad con Dios, le da cabida a la carne. Pero cuando uno está en esa intimidad con Dios, la carne pierde fuerza y lo que realmente se levanta es el Espíritu. Tenemos que empezar a contemplar. Y contemplar es empezar a acercarnos a la palabra buscando quién es Cristo, quién es Él, cuáles son su poder, cuál es su atributo, cuál es su belleza, cuál es la grandeza que hay en Él. Y mirarla y a mirarla hasta que uno comienza a sentir en su interior que ahí está el Señor. Yo muchas veces me he estudiado los atributos de Dios. Este año volví y comencé. Y esta vez agarré a buscar versículos para cada atributo de Dios. Su soberanía, su misericordia, su bondad, su amor. He ido añadiendo versículos a cada uno de esos atributos. Y hay una mañana que me levanto y siento en mi corazón, hoy voy a adorar al Dios que me ama. Y busco, Dios es amor. Y comienzo a leer esos versículos. Y comienzo a ver al Señor ahí. Comienzo a hablarle de cómo Él ama, de su amor incondicional, de su atributo del amor. Y uno comienza a sentir en su interior ese amor de Dios. Y hermano, uno se para el día sintiendo que Dios me ama y que uno puede amar a todo el mundo.
hasta la suegra incluida. Uno ama a todo el mundo. ¿Por qué? Porque tú te has llenado de ese amor. Hay días, hermanos, que honestamente les digo, tengo cierto temor, preocupaciones. Y me encanta empezar a leer el Dios que todo lo puede, que para Él no hay nada imposible. Y comienzo a leer mi lista de versículos y comienzo a sentir que el temor se va y la duda se va y me lleno de esa confianza. Dios está conmigo, ¿por qué ando preocupado? Y empiezo como David, el Señor es mi luz, es mi salvación. ¿De quién temeré? Y ahí la vida de uno se transforma y enfrenta cada reto, cada desafío con esa confianza, porque está contemplando al Señor. Es inquirir, es preguntarle: Señor, ¿por qué haces? Yo creo que si todos nosotros tenemos una intimidad con Dios, realmente sabemos que le podemos preguntar cualquier cosa. ¿Y cuántos saben que Él responde cualquier cosa? Hasta cosas sencillas. Pero nosotros debemos aprender a desarrollar esa capacidad de no hacer nada sin consultar con el Señor. Me encanta cuando el Señor Jesús dice: yo no hago nada de mi propia cuenta. Todo lo que hago se lo veo hacer al Padre. Dígame si eso no es comunión, no es intimidad. Yo encuentro personas que dicen: venga, lo mío es la casa de oración. Yo ganar los perdidos y todo, eso no es lo mío. Y otros: no, Cristo estaba en las calles, entonces hay que salir a las calles. ¿Y quién dijo que una cosa contradecía a la otra? El mayor evangelista del mundo se llamó Jesucristo, ¿es así o no? Y Él dice: yo pasaba tiempo en la presencia, no hago nada sin que el Padre me lo diga. Pasaba noches enteras orando, se levantaba en la madrugada, pero luego salía, echaba fuera demonios, sanaba a los enfermos. Y creo que ese es el balance que Dios quiere. ¿Queremos impactar el mundo? Hay mucha gente que sale y que evangelizan y reparten tratados y nadie se convierte. Y no pasa nada. Porque les falta la intimidad con Dios, les falta el contemplar la hermosura del Señor, llenarse de la unción del Espíritu Santo. Pero hay otros que se encierran. Y yo les digo, esto de la oración se puede volver adictivo. ¿A qué? La presencia de Dios, cero estrés. ¿Por qué me tengo que preocupar? El Señor, voy a esperar que solamente Él venga. Y nosotros creemos que Cristo está a puertas de venir. Pero yo quiero que cuando Él me venga, me encuentre en intimidad con Él, ganando los perdidos, sanando los enfermos y ministrando la necesidad de las personas. Porque creo que eso es lo que hace. Por eso me impacta mucho lo que dice el profeta Ezequiel. Dice que él tuvo la visión del río. El otro día el pastor Milton nos compartía esto que me impactó mucho, de cómo el río sale ¿de dónde? Del templo. Y sale y fluye, y primero es muy pandito, luego se va ahondando hasta que bendice las naciones. Y yo estoy convencido que viene un tiempo, hermanos, en que se van a levantar iglesias de una profunda intimidad con Dios, de una adoración sobrenatural, de un poder profético, porque estarán escuchando al Señor. Y tendrán una unción tan sobrenatural que saldrán por las calles y la sombra de muchos pasará por ahí, gente será sanada, restaurada y veremos salvaciones en gran cantidad. Yo sé también que se va a levantar tal vez el tema de persecución y un montón de cosas, pero como David, los que estemos en intimidad con Dios dirá, se podrá levantar el mismísimo infierno, pero nosotros estaremos confiados porque el que está con nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Amén. ¿Cuántos lo creen que Dios puede hacer todo eso? Por esa razón, nosotros le estamos diciendo a cada persona, es tiempo, como David decía, yo sé que se levanta el enemigo, pero el Señor me esconderá en su lugar secreto, en su templo. Allí dice, no me ocultará por allá bajo tierra, dice, no, me colocará una roca en alto. En una roca en alto. Dice, mis enemigos lo verán. No sé, el Señor siente esa satisfacción de agarrar a sus hijos y ponerlos en alto para que el diablo se retuerza de la envidia. Pero el Señor le gusta levantar a sus hijos. Y dice David, y yo estando en lo alto, entonces yo ofreceré sacrificio de alabanza y adoración a Dios en su templo. Así que yo tengo un sueño de mucha gente en intimidad con Dios, deleitándose en su presencia, llenándose, contemplándolo a Él, perdiendo sus miedos, perdiendo su inseguridad y luego saliendo con autoridad y con la unción y ministrando vidas. Y cuando se levante el enemigo, mostrándoles que no tenemos temor, sino que nuestra confianza
está en el Señor. Creo que cuando una iglesia se levante así y tenga el amor de Dios en su corazón, toque las vidas, hablemos de un nivel profético, donde lo que nosotros le hablemos a la gente, Dios lo respalde, entonces, hermano, estaremos preparando la iglesia para que cuando Cristo venga por una iglesia poderosa, emblanquecida, en intimidad con Él. Yo no creo que venga por una novia decrépita, desgreñada, en esa cuestión. Va a levantar la iglesia cuando esté en su mejor momento, llena de la unción y del poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos creen que el Señor quiere hacer eso? Entonces, dale ese aplauso al Señor bien fuerte.